Mantra. Apertura de la nueva conciencia. Bueno, ahora sí quiero darle la bienvenida al doctor Felipe Duque Nieto. Él es médico sintergético, él es colombiano, está aquí en la República Argentina. Bienvenido, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de participar del programa. Para nosotros también un gusto de tenerlo, y también a la responsable que hace que el doctor Felipe Duque Nieto esté aquí en la Argentina, la doctora María Elena Tabosi. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Gracias, muy bien. Gracias. Bien, bueno, gracias por traerlo aquí, gracias por la oportunidad, ¿no?, de organizar esta llegada del doctor Felipe y de alguna manera, bueno, tener la oportunidad de aprender con él, ¿no? A ver, vamos a empezar a charlar un poquito. Creo que lo interesante, doctor, es empezar a conocer, por lo pronto, para una audiencia que puede no conocer qué es la sintergética. Sí, es un poco complicado porque es una palabra que es como una mezcla de dos cosas básicamente, y vamos a explicar. Sintergética es una palabra que sintetiza por una parte la síntesis y por otra parte la energética. Entonces es como llevar a la síntesis, digamos que nuestra dinámica permanente dentro de las terapias y dentro de la medicina ha sido el de separar, el de fragmentar, el de dividir las diferentes terapias y que cada una tenga una partecita, digamos, del cuerpo humano, o también una partecita de la verdad. Entonces la idea es empezar como a hacer confluir, a hacer integrar, a hacer nuevamente generalizar todas esas ramas que estaban como dispersas en el saber humano, tratar nuevamente de integrarlas y de generar un movimiento en el cual haya mucha más síntesis, que vamos en un camino. Indudablemente que no siempre se logra la síntesis completa, pero sí, digamos, está como siempre la voluntad de generar un proceso en el que se vaya más hacia ser más sintético, más unitario. Esa síntesis está dada por distintos tipos de terapias, y si es así, ¿se las conoce como terapias, digamos, determinado tipo de terapias, o se toma lo mejor de cada terapia? Digamos, ¿cómo se llega a esa síntesis? Eso, entonces, mira, básicamente de lo que se trata es de retomar la medicina clásica ortodoxa, porque digamos que gracias a Dios existe, porque se necesita para situaciones muy específicas, y por ejemplo en las enfermedades agudas es la reina que impone las cosas. Y también como la medicina clásica como aspecto de la materia es fundamental, ¿no es cierto?, atender a la parte del cuerpo físico como tal. Y de ahí también entramos a recoger lo mejor de las terapias en cuanto a todas las grandes tradiciones de la humanidad, de la medicina tradicional china, de la medicina hindú, en particular con la Ayurveda, de recoger también parte de la homeopatía, de esencias florales, de la medicina manual. Es recoger todo esto como los instrumentos necesarios y lo mejor de cada una de ellas para integrar de una mejor manera todo lo que es la concepción del mundo y del ser humano y del universo. ¿Tiene alguna metodología de diagnóstico? Bueno, sí, digamos que ahí se asume que recogemos también. En todas las grandes tradiciones de la humanidad hay métodos diagnósticos muy específicos y los hemos ido relegando y olvidando dentro de nuestra cultura, y bueno, es volver a retomar nuevamente esto. Fíjate que, por ejemplo, antes en la China antigua el terapeuta o el médico no podía ver a una mujer, y simplemente lo único que tenía para hacer el diagnóstico era la mano de la mujer y tomarle el pulso, solamente tenía acceso a eso, y eran tan acertados y tan afinados en el diagnóstico que pues llegaban a ser de una sutileza bastante especial. Entonces la idea es como volver a retomar esas artes diagnósticas en el sentido de
la inspección del sujeto ya nos da mucha información de qué le está pasando a la persona. El pulso, tomar el pulso es fundamental. Y a partir de eso, pues hay toda una serie de técnicas ya un poco más especializadas, tomando el pulso y preguntándole al organismo si esa información o ese estímulo le es o no le es favorable. La toma del pulso tiene que ver con utilizar el pulso como una especie de respuesta del cuerpo por sí o por no, una respuesta binaria de sí y no. Entonces, esa es una forma de la toma del pulso, que es como una herencia que hemos retomado del doctor Paul Noye, que era un genio, un médico francés, y del cual asumimos esa parte. Pero también hay otra parte de la toma del pulso que es en la medicina tradicional hindú. Se habla de que, por ejemplo, la arteria radial se divide en 3 partes fundamentales. Una parte, un tercio distal de la arteria radial, donde se toma el pulso habitualmente en los pacientes, tiene que ver con una energía que se llama bata, que es una energía eminentemente eléctrica. Luego está el tercio medio de esa arteria, y allí encontramos, digamos, todo lo que tiene que ver con la energía magnética, y la parte o el tercio proximal de esa arteria radial se coge allí la información de lo que tiene que ver con la energía reticular. Entonces así uno puede darse cuenta rápidamente de cómo están esas 3 energías, además de que uno se puede dar cuenta de cómo hay algunos obstáculos para que la terapéutica no se lleve a cabo. Entonces uno ya sabe si hay otro tipo de variables que hay que manejar dentro del individuo. Doctor, ¿qué tipo de problemáticas atiende la sintergética y qué tan efectiva es, por ejemplo, frente a problemáticas crónicas, ¿no? Que son a veces las más difíciles de desterrar en una persona? Exactamente. Pues allí es el campo precisamente más de aplicación. Eso no quiere decir que también se pueda manejar alguna situación aguda, porque de hecho pues nos han llamado varias veces y hemos asistido a situaciones muy especiales en unidades de cuidados intensivos, y allí también hemos tenido pues unos buenos efectos. Y pero básicamente es como dices, el campo de aplicación más importante es a nivel de las enfermedades crónicas. Entonces allí podemos tener un amplio espectro de patologías. Digamos que, y ahí es donde viene también una parte de lo que tenemos que entender, que no trabajamos básicamente las enfermedades como tales, sino los enfermos, el enfermo, el sujeto. Se dice habitualmente en sintergética que una ciencia sin sujeto no tiene objeto, ¿no es cierto? Es decir, que eso quiere decir que lo que hay que tener en cuenta es la vivencia que tiene la persona de su enfermedad, de su patología, y no solamente eso, sino cómo vive él su enfermedad, cómo vive él en relación, porque la mayoría de las patologías crónicas tienen que ver con vivencias existenciales profundas que el sujeto no ha alcanzado ni a controlar, ni a estudiar, ni a metabolizar adecuadamente en su interior, y entonces esa información queda, más que circulando en su interior, queda obstaculizando algún órgano, algún tejido, y eso genera la enfermedad crónica. Mantra News. Todos necesitan leerlo.